Buenos días, soy Elena. Me tocó exponer las sociedades mercantiles y así las entendí y así las busqué y las encontré. Concepto: la sociedad es la agrupación de personas o individuos que tienen la misma finalidad, con características similares que se relacionan entre sí. Son muchos los tipos de sociedades mercantiles, solamente les vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, civil, académica, comercial, deportiva, religiosa, artística, entre otras muchas más que hay. También llamada sociedad mercantil es la figura jurídica que se conforma cuando más de dos personas se unen con el fin de comenzar una actividad económica con fines de lucro. La sociedad mercantil tiene como función principal la construcción de un patrimonio económico, producto de los resultados favorables o también de riesgo que se ponen al entrar a una sociedad. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica nos explica Raúl Saavedra Ahumada, parte de la idea de la que la sociedad mercantil es jurídicamente una persona que como comerciante es persona distinta a la de los socios y no puede confundirse con el acto jurídico del cual encuentra nacimiento de origen. Yo ahí tengo una duda. ¿Por qué un comerciante no puede ser socio? Un ejemplo, yo soy comerciante, me podría asociar con todos mis compañeros, irme a Estados Unidos y traerme 20 trailers de árboles de Navidad. Somos comerciantes y estamos formando una sociedad para ir y traernos los árboles y como comerciante los vamos a distribuir aquí. Tengo esa duda yo, maestra. ¿Me podría explicar por qué? Punto y aparte. También estableció que se trata a la sociedad mercantil no de una persona simple, ya que lo que existe es un patrimonio que afecta a un fin común y que por lo tanto patrimonio y persona jurídica son instituciones distintas que no pueden confundirse. Así como Raúl Cervantes dio su teoría, también se han dado más doctrinas para explicar cómo es la de Hierke, que precisa mediante la teoría de reconocimiento que las personas jurídicas es solo un atributo el cual el Estado se limita a reconocerlos. Concluir que la sociedad mercantil es una persona moral distinta a la de los socios que la componen. Existen varios tipos de sociedades mercantiles que se definen dependiendo de la actividad económica, la relación entre los socios, la responsabilidad al riesgo asumido y el objetivo social como lo son. Empresa individual. Es la persona física que realiza en nombre propio por medio de una empresa, una actividad comercial, industrial o profesional. Punto. Sociedad anónima. Es un tipo de sociedad mercantil en la que los socios participan a través de títulos o acciones. No contemplan un número mínimo de socios, por ello pueden establecer como sociedad anónima unipersonal. Punto. Sociedad de responsabilidad limitada, SRL. Es un tipo de sociedad mercantil en el que los socios tienen participaciones sociales, con una responsabilidad limitada al capital aportado. La administración de la empresa está a cargo de un órgano social formado por la Junta General y los administradores. Punto y final. Sociedad colectiva. Una sociedad colectiva es una sociedad representada por un grupo de abogados, de doctores, de gente preparada y capacitada. Es un tipo de sociedad mercantil distinta en la que los socios que se encargan de la actividad mercantil y civil de la sociedad son gente con prestigio y que les interesa mucho cuidar su imagen, su prestigio
y sus firmas. La sociedad comanditaria es una sociedad de carácter mercantil caracterizada por la existencia de dos tipos de socios: los socios colectivos y los socios comandatarios. Acuerdos de fusión. La fusión de sociedad mercantil es una figura legal con la que varias personas jurídicas pasan a formar una sola. En la práctica, esto significa que los activos de una entidad legal o persona jurídica pasan a ser propiedad de la otra. O sea, fusionan o juntan los dineros o los bienes o los negocios o las empresas. Si mi empresa se está deteriorando y tengo pocos recursos, yo entiendo que busco otra empresa que esté en la misma situación que yo y nos juntamos y creamos fuerza y la reforzamos, y igual le podemos cambiar de marca, de nombre, y vamos a tener una empresa nueva con más fuerza y con más fortaleza porque juntamos los capitales y juntamos los criterios. Eso entendí yo. Los contratos de fusión y efectos. La fusión de sociedad en términos jurídicos puede originar A. Existen transmisiones de propiedades de bienes de la sociedad o sociedades fusionadas a la sociedad fusionante. B. Cesión la titularidad de derechos de la sociedad y la sociedad fusionada a la sociedad fusionante. O sea que la que fusionó se va a juntar con la otra y ya se fusionaron las dos. Ya quedaron fusionadas ambas. Desaparición de una, o sea, de la que le cedió la fusión al otro, ya desapareció la otra. Desaparición de la sociedad fusionada con la consecuencia de la cancelación de sus acciones. De aumento del capital en la sociedad fusionada con la entrega de nuevas acciones emitidas por ellas a las accionistas de la sociedades. O sea que la sociedad que se fusionó con la otra, ya la que no tenía tantas acciones, como se fusionó con las otras, ya tiene más acciones, ya es más fuerte, ya se fusionaron, ya se hicieron más. Inscripción en el Registro Público del Comercio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Comercio, solo se registran actos jurídicos de naturaleza mercantil, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requiere para surtir efectos contra terceros. La inscripción o matrícula en el registro mercantil es potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatorio para todas las sociedades mercantiles, por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar de la transformación de las sociedades mercantiles. Como concepto tenemos que la transformación de una sociedad implica la modificación de esta a un régimen jurídico distinto sin que por ello se pierda su personalidad jurídica. La constitución de una sociedad tiene por objetivo principal dar cumplimiento al objeto social y con ello estar en aptitud de generar utilidades o ganancias que se traduzcan en dividendos para los socios o accionistas a cambio de la inversión que efectuaron vía aportaciones y que constituye el capital de la sociedad. Durante la vida de una sociedad se presentan una serie de factores y circunstancias como la necesidad de incluir y excluir socios o la modificación al objeto social, aumentar y disminuir el capital, modificar la denominación o razón social, escindirse, fusionarse y transformarse en este sentido en la mayoría de las veces. Las decisiones que toman los socios tienen como el propósito de fortalecer la estructura de la sociedad y con ello ser más competitivo. En términos del mismo numeral, también existen transformaciones cuando una sociedad de capital fijo adopta la modalidad de capital variable. Las sociedades mencionadas se clasifican en sociedades de personas, de capital y mixtas.
Así, cada sociedad requiere para que se pueda aprobar su transformación de un porcentaje distinto al, por ejemplo, régimen jurídico en nombre de colectivo, tipo de sociedad personas, porcentaje para su transformación es del 100% y su fundamento es el artículo 34. En comandita simple, tipo de sociedades de personas, también solicitan un 100% para la transformación y su fundamento es el artículo 57 y 34. De responsabilidad limitada, su sociedad es mixta, se requiere un 75% y su fundamento es el 83. En anónima tiene que ser un tipo de sociedad de capital, solicitan un 50% para acordar la transformación y el fundamento legal es el artículo 191. En la comandita por acciones es el tipo de sociedad de capital, su porcentaje del 50 y su fundamento legal el artículo 208 y 191. Las sociedades por acciones simplificadas también pueden transformarse, si así lo desean, en lo que dispone el artículo 273. Sin embargo, conforme al artículo 260, 68 y 69, solamente se pueden transformar cuando se actualice alguna hipótesis. Por ejemplo, cuando en un ejercicio obtengan ingresos superiores a los 5 millones, cuando deseen dejar de ser administradas por un administrador y opten por una forma de administración distinta a la contemplada en particular para este régimen societario. Las reglas relativas a la transformación se encuentran en el capítulo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contiene las disposiciones que regulan lo relativo a la fusión, a la transformación y a la escisión, como lo hemos estado viendo. Por disposición expresa del numeral 228, son aplicables a la misma el contenido de los artículos 222 a 226, que son los artículos que en un principio regulan lo concerniente a las fusiones de las sociedades. En cuanto a las sociedades civiles, el artículo 2695 del Código Civil Federal establece que las sociedades de naturaleza civil que tomen la forma de las sociedades mercantiles quedan sujetas al Código de Comercio. De este modo, todas aquellas sociedades civiles que cesen en la realización de actos preponderadamente económicos que no constituyan especulación comercial, según lo dispuesto en el artículo 2688, deberán transformarse a un régimen legal de naturaleza jurídica mercantil. Por lo tanto, podrán transformarse en alguna de las sociedades reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé que las sociedades de esa índole que se refieren a las fracciones 1 a 5 del artículo 1 pueden adoptar cualquier otro tipo legal, pero no prohíbe ni ninguna otra disposición de la materia que las sociedades se conviertan o adopten en algún tipo de sociedades mercantiles. Por el contrario, conforme a los artículos 2688 y 2695 del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte con meridiana claridad que una sociedad constituida en principio como sociedad civil puede convertirse en sociedad mercantil, no solo cuando adopta una forma o tipo de sociedad mercantil, sino también cuando la sociedad constituida formalmente como civil tiene una finalidad comercial especulativa. Por ejemplo, en el pesar de que tenga la forma civil, la sociedad estará regulada por el Código de Comercio. Ahora bien, para que se lleve a cabo la transformación, se requiere que los acuerdos sean adoptados mediante la celebración de una asamblea, decisión que solamente la pueda aprobar, dependiendo del tipo social del que se trate, por el porcentaje de representación plasmado o mencionado hace rato en el video, ¿no? El objeto por el cual la ley exige que tanto el acuerdo de transformación como el balance sean inscritos y publicados es para que todos los terceros vinculados puedan oponerse en virtud de verse perjudicados por la reestructura, ya que la modificación del tipo societario puede tener una consecuencia de alcance en responsabilidad de cada socio. En las sociedades en comandita simple y comandita por acciones, los socios comanditados responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada, en tanto que los socios comanditarios son responsables únicamente del pago de sus aportaciones y de sus acciones respectivamente. De lo anterior, podemos advertir que las hipótesis de transformación se pueden presentar diversas en aras de particularizar
De manera general, podemos decir que el resultado de acordar la transformación, de que se lleve a cabo los actos, a sustituir algún documento que ampare la participación en la sociedad, o la actualización o la sustitución de los libros, pueden presentar avisos ante autoridades administrativas. Conforme a lo dispuesto por los artículos 27 del Código Tributario Federal, así como de los diversos 29 y 30 del reglamento y lo previsto por la regla 2.516 y la ficha de trámite 79 del Código Federal Fiscal del anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2020, es obligación de la sociedad transformada presentar el aviso correspondiente. Las mencionadas porciones señalan que el artículo 29, para los efectos del artículo 27, las personas físicas o morales presentarán los avisos de cambio de régimen capital, que se deberán de presentar dentro de un mes siguiente, de acuerdo a cuando se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive. Para el artículo 30, el aviso de cambio de régimen de capital se presentará por las personas morales que cambien su régimen de capital ante fedatario público o se transformen en otro tipo de sociedad. El 2.5.16, para los efectos igual del artículo 29, los avisos en el RFC se presentarán en los términos que establezcan las fichas del trámite. Y el aviso de cambio de régimen de capital conforme a la ficha del trámite del 79 del Código Fiscal Federal. Entonces podemos decir que la transformación de una sociedad no implica la pérdida de su personalidad jurídica, esto se conserva. El efecto que da es sustancialmente en la modificación en cuanto al alcance de la responsabilidad que se tiene frente a los terceros, ¿no? Pero existen causas también que conducen a los socios que puedan acordar la transformación y esto pues ya es algo más términos administrativos o financieros, ¿no? Hasta fiscales, que les puedan perjudicar o beneficiar a cada uno. Y esto sería el tema de la transformación junto con mi compañera María Elena. Y pues eso sería todo, maestra. Muchas gracias.